Últimamente estoy tirando mucho de amigos porque creo que los primeros episodios del podcast deberían ser más con personas que conozco bien y con las que me llevo genial. Él es Sergo, es un filmmaker especializado en artes escénicas. Los últimos años lo ha venido haciendo increíblemente bien. Gracias, tío, por animarte a estar en el podcast conmigo. Coño, gracias a ti, joder. Me encantaría saber exactamente qué fue lo que te llevó a especializarte tanto y a apostar tanto por este nicho que al final da la sensación de que no va a haber tanto trabajo para alguien que solamente haga artes escénicas, pero sin embargo tú no paras. Pues la verdad que yo creo que vino todo un poco de rebote, ¿no? Porque no fue que yo dijera que hiciera un estudio de viabilidad, en plan, hay una necesidad aquí, hay un nicho de mercado donde no hay apenas competencia, voy a meterme ahí, ¿no? Sino, más bien fue algo que vino así como más o menos de rebote, porque realmente, o sea, yo vengo de la música, he tenido bandas, etcétera, compuesto y demás. ¿Rockera? Sí, música rock básicamente. Y aunque autodidacta, no ahora que estoy haciendo mucha música sinfónica y tal, me escucha un músico de la orquesta y me mata, ¿no? Pero sí de oído, autodidacta, en fin. Y de alguna manera yo empecé a aficionarme a la fotografía y el vídeo, porque no tenía nadie que cuando yo tenía banda que me grabara. Claro. Entonces me compré una cámara hace un montón de años, yo qué sé, creo que fue 2010, 2012 por ahí que me compré mi primera cámara. Yo te conozco desde hace mucho, Sí. hace mucho tiempo, sí. Pero no tenía, vamos, ni pajolera idea. Pero básicamente lo que yo quería era grabar a mi banda, grabar, hacer propios videoclips o grabar simplemente los ensayos. Y poco a poco como que fui viendo que me molaba. Se fue corriendo un poco la voz, lo típico de los colegas. Oye, que vi que te grabas, ¿me puedes grabar a la banda? No sé qué. Empecé por ahí, se fue un poquito corriendo la voz, empecé a hacer otras cosas. Obviamente empecé a hacer bodas también, como todos. Como todos. Y hice pocas, la verdad, hice muy poquitas bodas. Una coincidimos, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, me acuerdo. Pero sí que es verdad que en 2017 por ahí hubo un punto de inflexión, que hice un festival internacional de artes escénicas Arte en la Calle. Ajá. Y, o sea, fue un curro enorme porque fueron 4 días trabajando un montón de horas y corrí como... pero me encantó, o sea, me sentí súper realizado. En cada cosa que grababa era prácticamente con los pelos de punta, ¿no? O sea, Claro, porque igual me entusiasmaba un montón se mezclaban tus dos grandes pasiones, ¿no? En ese momento, Exacto. La música y grabar. Y de repente empezaste a tener cada vez más clientes y se convirtió en básicamente lo que tú haces. Sí, es que al final eso, por eso digo que en el 2017 hubo ahí como un punto de inflexión, porque ahí como que descubrí un poco ese nicho, ¿no? Que como decía, no es que lo buscara, sino que surgió así. Y entonces se fue ahí corriendo la voz dentro de ese sector, ¿no? Dentro de ese gremio. Y con el tiempo, pues, uno va creciendo y se va corriendo la voz y va, pues... ¿En qué momento empezaste a trabajar ya con grandes clientes como Auditorio, Sinfónica? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hace cuántos años? Pues prácticamente por esa fecha. Es decir, fue hacer ese festival que te digo internacional de artes escénicas en la calle, y luego hice un mercado, que es una feria, un mercado, festival, un mercado básicamente donde se unen artistas de diferentes disciplinas como danza, teatro, música, y se intercambian con promotores, productores, programadores de festivales, en este caso era del hemisferio sur, ¿no? De todo el sur del mundo, ¿no? De Latinoamérica y Europa. Y habían ruedas de negocio y después había muestras artísticas. Entonces ese festival lo hice durante 3 años y a raíz de ahí, como muchas de las
de las muestras artísticas se hacían también en auditorio y alrededores, Teatro Guimerá, etcétera, pues de ahí pues, oye, me gusta cómo esta persona está haciendo los vídeos, Claro. yo lo quiero como un poco para mí, ¿no? ¿Siempre has utilizado cámaras de Sony, equipos de Sony? No, yo empecé con Canon. Hay como mucha gente que empieza con Canon y acaba en Sony, ¿no? En los últimos años. Sí. Una tendencia. Yo empecé con Canon, digamos la primera Canon, entre comillas, profesional que tuve. No recuerdo cómo era el modelo, pero era 2015, por ahí, 2016. Era la que todo el mundo de Canon tenía para hacer vídeo, ¿no? Hacer vídeo de este tipo así, de eventos y demás. Pero en cuanto salió la Sony, la 7S2, fue como el Esa boom, fue, claro. y me pasé. Y ahora tienes los dos tipos, las S, pero también tienes las X, ¿no? Sí, tengo la última el año pasado, invertí en la FX6, así para proyectos como más grandes, de mayor presupuesto o de mayor calidad, simplemente que quiera darle un toquito más pro, ¿no? Más pro, que quiero decir que lo otro no es que no sea pro, Ya. sino también uno es un poco por uno mismo que quiere siempre, Sí. creo que esto nos pasa a todos Sí, también, totalmente. tener la máxima calidad posible, ¿no? Que al final no lo es todo, ¿no? Ya. Pero sí, en este caso tengo la 7S3, tengo 2 cuerpos y la FX6. Me sorprende mucho que te haya venido tan bien. Esto suele ocurrir mucho, ¿no? Da la sensación, Steve Jobs decía, uno no puede unir los puntos hacia adelante, pero normalmente en tu carrera miras para atrás y ves que se han unido todos, ¿no? Sí. Lo bien que te vino a ti tu experiencia como músico para después grabar el sonido, porque claro, tú Sí. grabas sonido en lugares como auditorio y demás, y podría parecer fácil, pero tiene toda una técnica detrás. Y una vez hablando me contabas que cuando un músico hace una pieza para ti y lo quieres grabar a 2 cámaras o 2 veces, que es difícil conseguir cuadrar porque no hay como un ritmo preciso y perfecto, sino que hay como una interpretación, ¿no? Y era difícil cuadrar sonido con imagen. ¿Cómo haces esto? Sobre todo eso sucede en clásico, ¿no? Exacto. En música clásica, cuando no hay un metrónomo, no hay un tempo marcado en el que siempre lo toquen al mismo tempo, ¿no? Al mismo ritmo. Los músicos profesionales de música clásica, pues sí, aunque no es perfecto, ¿no? Pero siempre varía un poco el tempo, ¿no? Nunca es exactamente el mismo, ¿no? Si pusiéramos un metrónomo con lo que están tocando, muy probablemente se desfase, ¿no? Pero porque es así, no es porque lo estén tocando mal, ni mucho menos. Entonces hay que tener en cuenta el movimiento en sí de la música clásica y lógicamente mi oído musical, el venir de la música me ha ayudado y creo que ha sido un poco el quid de la cuestión de mi éxito, entre comillas, ¿no? Que el oído musical me ha ayudado muchísimo, tanto para grabar música como para también otras disciplinas, artes escénicas, ¿no? Como la danza, como el teatro, porque a la hora de hacer, por ejemplo, un resumen, el ir a tempo, aunque ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Te pueden colocar ahí el audio, te lo puede colocar, pero hay cosas que si no tienes mínimamente un oído musical, no puedes hacer bien. O sea, Claro. no puedes hacerlo, no lo puedes clavar, ¿sabes? Pero ¿y qué trucos utilizas para poder grabar? Porque yo te he visto pequeñas piezas en donde aparece una persona tocando cualquier instrumento, ¿no? En un entorno pues que no es el típico, no está dentro de la sala, sino a lo mejor por fuera, es una pequeña pieza para stories o para un pequeño reel. Y te he preguntado, ¿cómo lo grabas? Y me has dicho, de 2 tomas. Hago una toma más de cerca, una toma más de lejos y las mezclo. Pero no debe ser fácil el cuadrar porque además son personas exigentes, o sea, se está viendo Sí, y no claro. es que diga como yo tocando la guitarra, sino que esa persona dice, no estoy tocando a la vez que se está viendo. Bueno, es un poco también jugar, un poco, no al engaño, pero sí ser un poco pícaro a la hora de montar, ¿no? Y a la hora de grabar también, porque por ejemplo yo creo que aquella vez que hablamos de cómo hacía ese tipo de vídeos, que a lo mejor es un vídeo de promoción en el que el músico toca un fragmento cortito
Y yo a lo mejor grabo 2 planos como para dar esa sensación de multicámara, ¿no? Exacto. Y hay que tener en cuenta en qué plano, en qué toma estás cogiendo el audio, ¿no? Porque el audio con el que te vas a quedar. Ok. Entonces juegas un poco con que, bueno, si el audio lo grabé con el plano general, tú sabes que ese movimiento va a ser prioritario. Vale. Entonces el plano que no está grabado, el audio original, tienes que jugar ahí un poco, que tienes margen para jugar, para mover un poco el clip, ¿no? Entonces es un poco jugar ahí con eso y engañar un poco al ojo, ¿no? Hay cosas que al igual el músico, como músico profesional, se da cuenta, pero la gran mayoría de la gente que no sea músico profesional, que no tenga un oído o un ojo bien ahí afinado, no... Ya te digo yo que yo no me daría cuenta ni de broma. ¿Tú crees que especializarse en un tema en particular merece la pena o eres más de pensar en diversificar tu negocio? Yo siempre he pensado y me he enfocado en especializarme, porque yo siempre pongo ejemplos o busco símil con la hostelería, ¿no? Si a ti te encanta la comida japonesa, por ejemplo, tú no vas a ir a comer comida japonesa a un asador de pollo, ¿no? Probablemente el cocinero de ese asador de pollos te puede hacer un maki, te puede hacer un plato japonés bueno. Correcto. Correcto. Claro. Pero no te lo va a hacer como un restaurante japonés. Claro. Entonces, bajo esa premisa, es un poco en la que me muevo, ¿no? Si yo fuera una compañía de teatro, una compañía de danza, y necesitara un vídeo, obviamente iría a una persona que esté acostumbrado a grabar ese tipo de vídeos porque también no solo por el oído musical que hablábamos antes, ¿no? De que vengo de la música y eso ayuda muchísimo, sino con la experiencia, con los años, vas ganando pues esa especie de olfato de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Claro. Los movimientos, la luz. Entonces, eso te ayuda un montón a la hora de los movimientos de cámara y ser eficiente también a la hora de grabar, en el tiempo de grabación de un teaser o de... Muchas veces yo he hecho teaser del estreno, que en el estreno lo grabas y no hay opción de repetir. Claro. Bueno, la gran mayoría de los vídeos que hago son así. O sea, muy pocas veces trabajo cuando se hace, a lo mejor es profeso un teaser de danza, por ejemplo, de teatro sí, pero la gran mayoría de las veces se hace con el directo, con el estreno. Entonces ahí tienes que andar fino, tienes que apuntar bien, no te la puedes jugar en cuanto al enfoque, a la estabilización, al color, al balance de blancos. Entonces yo, si fuera una compañía de danza o de teatro o un grupo de música o lo que sea, iría para un especialista antes que a uno que a lo mejor lo puede hacer bien, el mismo símil que el restaurante japonés, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que hay mucha gente que podría hacer el trabajo, pero evidentemente al no tener portfolio, pues también le resta muchos puntos, ¿no? No es lo mismo. Te vi un reel que sacaste en estos días de... ¿Por qué ¿por qué digo que soy filmmaker de artes escénicas? Videógrafo o videógrafo de... A mí me gusta más decir videógrafo. Videógrafo, sí, más de lo nuestro. Y empezabas a enseñar un millón de planos de cosas y empezabas a dar datos y demás, y era abrumador, ¿no? Todo lo que habías hecho en estos años. Y me aburrí de contar, pues te lo digo. O sea, llegué, empecé a tirar para atrás. ¿Lo tenías todo guardado? Sí. Wow. Sí. Empecé a tirar para atrás como desde el 2017, que te decía antes, un poco desde ese punto de inflexión, ¿no? Y llegué hasta el 21, o sea, y paré de contar. Por eso digo en el vídeo porque no tengo el número exacto porque es que me aburrí de contar. ¿Te has planteado hacer crecer tu equipo? ¿Meter a alguien contigo que te pueda ayudar, a quien puedas enseñar para ofrecer más volumen o para que tú puedas hacer cosas fuera de aquí? Porque con el currículum que tienes ahora mismo yo creo que tocas puertas por ahí, por Europa, y no vas a tener mucho problema para encontrar... Me lo he planteado, la verdad, pero es que soy muy tiquismiquis, tío. Ya, o sea, soy...
Obviamente he contado con colegas, con compañeros del gremio, de videógrafos que necesito puntualmente que a lo mejor yo vaya a grabar un evento o lo que sea, porque no puedo, porque yo estoy en otro evento y no me ha quedado más remedio. Pero estoy cada vez intentando que eso no sea así. O sea, si no puedo hacerlo yo, no lo hago. Ya. Y de la misma manera, referido al estrés, ¿no? Referido al no voy a coger más trabajo del que me puedo permitir, porque afortunadamente tengo un montón de trabajo, pero creo que no me interesaría llegar a crecer más porque al igual me equivoco, pero creo que va en detrimento de la calidad y todo. ¿sabes? Oye, Sergio, muchísimas gracias, tío, por este ratito. Espero que os haya gustado conocer un poco un perfil que no es el típico perfil que uno suele ver en redes sociales, ¿verdad? Solemos ver muchos fotógrafos de retrato, fotógrafos de comida, fotógrafos de boda, videógrafos de eventos y demás, pero se ve poca gente que esté teniendo presencia en redes, haciendo cosillas y que muestre su trabajo. Así que os recomiendo ir a la descripción de este podcast y seguir a Sergio en sus redes, ver su trabajo y darle like a este vídeo. Gracias, amigo. Gracias a ti, coño.